Ahora que ya vimos el tipo 1, vamos a ver otro comportamiento del ciclo económico. Ahora tenemos otro tipo de movimiento oscilatorio. Este nos servirá para caracterizar este comportamiento cíclico denominado un ciclo con contracción. De igual manera, en esta onda oscilatoria se han identificado los puntos relevantes, como son el inicio del ciclo en el punto A o punto de crisis, que comienza en el periodo T sub 0. Tenemos la identificación del punto mínimo o el punto de recuperación en el punto B, y el fin de ciclo, que sería el punto C o el nuevo punto crisis. Nuevamente estamos ante la presencia de un ciclo completo de cima a cima. Sabemos que hemos estado analizando los comportamientos cíclicos e inmediatamente después del punto de crisis, la etapa que continúa es la etapa de la recesión, ¿ya? Que es esa primera etapa, esa fase recesiva del ciclo económico, caracterizada por manifestarse después del punto máximo, después del punto de crisis. Es decir, a partir del punto de crisis comienza la etapa de la recesión económica. La pregunta importante ahora es ¿hasta dónde termina la etapa de recesión? ¿Hasta dónde se identifica esta recesión? ¿Cómo podemos saber hasta dónde llega una recesión económica? Y para eso lo que se utiliza es en la identificación de esta contracción es el punto mínimo del ciclo anterior, ¿ya? Porque la recesión va a llegar cuando en la trayectoria del ciclo económico se iguale al punto mínimo del ciclo anterior. Hasta ahí llegaría la recesión, que en este caso tendríamos que ir desde el periodo T sub 0 al periodo T sub 1. A partir de ese momento estamos en una contracción económica. Sabemos que la contracción económica es una etapa de la fase recesiva del ciclo que se va a presentar, que se va a manifestar cuando se viene de una recesión, cuando se viene una caída de la actividad económica. Pero se va a manifestar cuando esa caída de la actividad económica llega a estar por debajo del punto mínimo o fondo anterior, del ciclo anterior. En otras palabras, para realizar la identificación se toma de referencia el punto mínimo anterior, es decir, el punto mínimo del ciclo anterior. Si la trayectoria del ciclo económico en cuestión supera ese punto, si es mayor la profundidad respecto a este punto mínimo, hasta ahí tendríamos la presencia de una contracción. La aparición de la etapa de la contracción es nuevamente una etapa condicionada. ¿Por qué? Está condicionada por la caída en mayor profundidad de la actividad económica, tomando de referencia al punto mínimo del ciclo anterior. De lo contrario, si no se llegara a estar por debajo del punto mínimo del ciclo anterior, no se manifestaría la etapa de la contracción económica, que en este caso podemos ver que se presenta en el momento T sub 1. A partir del periodo T sub 1, la trayectoria supera en profundidad, está por debajo del punto mínimo y se da la contracción económica que llega hasta el periodo T sub 2, en el punto B, en el punto de recuperación, que es donde inicia la etapa de recuperación económica, y esta llegará hasta ese punto en la trayectoria del ciclo económico que iguale al punto máximo de inicio del ciclo económico, que esto será en el periodo T sub 3. A partir de ahí hemos mencionado que se dará paso a la etapa de la expansión económica, llegando a finalizar la expansión con el punto de crisis o la cima de este ciclo económico.
ahora estamos ante la presencia de un ciclo con 4 etapas. Un ciclo que va a tener nuevamente 2 etapas la fase recesiva y 2 etapas la fase de auge cíclico. Para identificar con precisión la longitud de cada etapa y por tanto la longitud o duración de todo el ciclo, del ciclo completo, tenemos que la primera etapa en la fase recesiva, que es la recesión, que va su longitud del periodo T0 a T sub 1. Luego tenemos la etapa 2 de la misma fase recesiva, que es la contracción, que iría de T sub 1 a T sub 2. Esto daría paso a la primera etapa de la fase de auge, que es la recuperación, que iría de T sub 2 a T sub 3. Y finalmente tendríamos una etapa de expansión económica, que está dentro de la fase de auge cíclico, que iría desde el periodo T sub 3 a T sub 4. Por tanto, teniendo un ciclo completo desde el periodo T sub 0 a T sub 4, con un ciclo caracterizado por tener 4 etapas. Y así es como podemos caracterizar e identificar el comportamiento de este ciclo con contracción y la manifestación y presencia de las diferentes etapas en cada fase.